Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa entregó las primeras computadoras del Plan Pehuen a estudiantes de la Escuela Primaria 47 de Cayanda. La iniciativa promueve la modernización del equipamiento tecnológico de todas las escuelas neuquinas. Las primeras computadoras las vamos a entregar a Hueve. Eso es importante. Las primeras de la provincia. Acá comienza a ejecutarse el Plan Pehuen que va a beneficiar a todas las escuelas neuquinas. Comienza desde Cayanda, de una escuela humilde con 5 alumnos, pero con todo el compromiso y el amor que nosotros necesitamos para hacer grande esta provincia. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Bueno, y ya estamos aquí con la licenciada Marina López Míguez. Ella es consultora en estrategia y marketing. Vamos a tener una interesante charla, yo sé por qué se los digo con ella, en torno a todo lo que está ocurriendo en Neuquén. Siempre la explosión que está viviendo Neuquén y el cambio que está viviendo Neuquén en términos económicos y por lo tanto también sociales o viceversa, es un tema para que tratemos de interpretar no solo en lo que nos está pasando, sino también en lo que pueda venir hacia adelante. Vamos a hablar de emprendedores, vamos a hablar de tecnologías, vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo con la sociedad neuquina a partir de una oportunidad que ojalá sepamos aprovechar hacia adelante. Marina López Míguez, gracias por haber venido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias a vos y por la invitación y a todos los oyentes también que se interesan cada vez más en estos temas. Bueno, a ver, está difícil de interpretar porque pasan muchas cosas todas al mismo tiempo, muy veloces y que además nos cambian la vida todo el tiempo, ¿no? Así es. ¿Cómo adaptarnos? Eso que estás mencionando es específicamente un tema de cultura, ¿no? Sí. Pero de cultura propia, cómo la persona está cambiando sus propios hábitos. Esto que te contaba por ahí hace unos minutos que charlábamos. Si el cambio inicia por la tecnología o inicia por nosotros. Estamos enfocando muchísimo todos la responsabilidad del cambio a la tecnología a partir del 2020 a esta parte, sí, y todo lo que pasó este último año que reconvierte prácticamente nuestra forma de vivir la rutina, la cotidianeidad y cómo nos estamos expresando a través de los nuevos medios, los nuevos canales o cómo usamos la inteligencia artificial para resolver como individuos, como empresarios, como emprendedores, a través del rol que tengamos en la sociedad. ¿Eso es bueno o es malo? Es fantástico. Es fantástico, ¿no? Sí. Tenemos muchas veces los miedos lógicos de los cambios abruptos también. Todos los cambios dan miedo. ¿A quién no le da miedo? Me da miedo venir acá a hablar. No, pero es el miedo a las nuevas tecnologías, a lo que sí, a lo que se nos escapa a nuestras manos, ¿no? Mira, quiero mencionar, porque fui al Foro Vaca Muerta la semana pasada, Sí. me dejó una impresión para poder alinearlo con estos miedos y con estos cambios también que estamos percibiendo, y me parece también que tenemos que poder celebrar que Neuquén esté siendo parte de una reconversión a nivel nacional tan importante. Cuando asisto a Buenos Aires, a esta conferencia, me deja esta sensación de que nosotros estamos pasando y somos un poco parte de esta bisagra que está teniendo también el cambio y la impronta que le estamos dando al cambio en general. ¿Cómo esto afecta a nuestra microeconomía, ¿no? Como Sí. la pregunta es, ¿y qué pasa con la inteligencia artificial? ¿En qué nos genera un puente que acelera también este cambio? Bueno, a partir de que somos, que tenemos esta tendencia a nivel nacional de ser una provincia tan que crece, Claro, abismalmente, protagónica, tan ¿no? A esta protagónica, altura. exacto. Sí. También se generan inquietudes de cómo aprovechar o cómo optimizar mis emprendimientos o mis empresas y cómo usar la inteligencia artificial. Esto que estás diciendo está pasando todo en simultáneo y cómo yo trabajo esa simultaneidad o cómo la administro para gestionarme mejor. Bien, si soy un comercio, y lo charlamos también un poco en la otra entrevista que hicimos, ¿cuántos pasos di ya para poder
abordar la inteligencia artificial a mi negocio, para poder optimizar mis procesos. Entonces, como checklist, ¿no? Sí. Si yo soy una persona y un profesional, estoy trabajando con inteligencia artificial. Ayer estuvimos en el IA Lab, en la 3ª edición, realmente una experiencia... Un laboratorio, le contamos Sí. a la gente, un Sí, laboratorio por de favor. desarrollo de la inteligencia artificial que funciona en el Polo, ¿no? En el edificio N del Polo Tecnológico hay ya aproximadamente 15 verticales que integran distintas profesiones o distintos ámbitos profesionales y carreras como marketing, seguridad e higiene, recursos humanos, real estate, bueno, no voy a recordar todas, producción creativa, Sí. se pueden acercar y también conocer cuál es la oferta de verticales, y son laboratorios donde integran la inteligencia artificial a a las carreras y a las profesiones. Y como la palabra misma lo define, se experimenta cómo la inteligencia artificial impulsa esas verticales temáticas. Esa es una Marina, manera de aprender también. Claro, y a ver, porque la IA de alguna manera es una curva de aprendizaje que tenemos que recorrer tratando de ganar tiempo y dinero en última instancia, haciendo más eficientes nuestros negocios, ¿no? ¿Se podría reducir así o es mucho más que eso? Mira, por supuesto que el fin es potenciar, impulsar las ventas y Sí. generar una mayor rentabilidad. Pero la rentabilidad es otra trampa, porque si a lo mejor estás haciendo, o sea, cotidianamente, en forma repetida, los mismos procesos y Sí. estás llegando a los mismos resultados, tu rentabilidad va a depender de otras variables. No exactamente de la eficiencia de la organización, sino también va a depender de cómo estás combinando las variables más sensibles, ¿no? ¿Qué precio estás vendiendo? ¿Cuál es tu producto? Porque lo que a veces sucede, y no lo estamos viendo, y en esto de que todo esté pasando en simultáneo, no estoy, ¿qué es lo que miro? ¿Dónde realmente me puedo llegar a parar para resolver qué de mi negocio está funcionando en este contexto actual o qué debería modificar para el contexto futuro? Por ejemplo, si una persona, y acá es donde nos centramos en el consumidor y te corro de la eficiencia y la rentabilidad como términos tan protagonistas, porque el real protagonista Sí. es el consumidor. Si el consumidor te va a seguir comprando o no te va a seguir comprando según la propuesta de valor que vos le estás aportando. Si en un momento íbamos todos a comprar a los comercios, al almacén o al supermercado, pero hoy lo hacemos online, cambió esa forma de vincularnos con el negocio. Entonces, vos, negocio, ¿estás en esa línea? ¿Leíste al consumidor? ¿Sabés qué es lo que quiere? Entonces, a partir de ahí, Sí. podés diagramar y diseñar cuál es el proceso más eficiente para generar esta atracción y que ese consumidor te siga comprando a vos. Y por ende, conviertas en rentabilidad todo ese proceso. Pero iniciándolo desde el consumidor y sabiendo Bien. si es lo que quiere o si no quiere, porque después surgen otras amenazas, ¿no? Sí. Como, bueno, el contexto cambió o, no sé, pasó tal cosa y entonces vendo menos por eso que está pasando. Y quizá no está ahí la respuesta y quizá tampoco es una cuestión de eficiencia operativa, porque a lo mejor soy sumamente eficiente en mis procesos, pero el Sí. consumidor ya no me elige. Claro, puede ¿No? ser una naturaleza del producto o de los hábitos de consumo, ¿no? Y no necesariamente Exacto. del proceso. Exacto. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Optimiza ese proceso cuando la Bien. aplicas concretamente. Entonces, podríamos tener una X cantidad de horas orientadas a resolver algunos inconvenientes Sí. o algunas cuestiones, pero no tenemos de repente al consumidor en la línea. Entonces, hice todo el trabajo de eficiencia operativa, pero no lo hice en la estrategia. No leí dónde está mi consumidor, no leí si estoy resolviendo el mismo problema o si puedo modificar el problema que resuelvo. Con lo cual, y esto para poder bajarlo sin tecnicismos, ¿no? Si yo sé qué cliente me compra, cuál es mi consumidor, Sí. si armo el proceso que realmente pueda convertir a ese consumidor, mi producto, mi servicio, en toda una experiencia positiva,
probablemente pueda aumentar la cantidad de consumidores a los cuales voy a resolverle esa necesidad y me eligen y aumento mi rentabilidad, pero es parte de un proceso. Y cómo esa inteligencia artificial la incorporo en mi forma de trabajo o en mi propuesta de valor y me ayuda a ser más eficiente o me ayuda a conquistar de mejor forma a este consumidor. Por eso es tan importante hoy quizá estar muy centrados nosotros en qué es lo que estamos ofreciendo y qué herramientas del contexto puedo incorporar. Las tengo o sea, son todos beneficios, pero tengo que entender cómo a usarlos y optimizarlos. Mira, te cuento y con esto ya te paso la posta. Hice una búsqueda hace poquito, quería conectar con un colega. Sí. Entonces puse una búsqueda en LinkedIn y le pedí, hice un agente de chat para que esa búsqueda la pueda filtrar y no solamente me traiga algunos perfiles para poder conectar, sino que también les haga una agenda. Y los vinculé con la agenda, con el Google Calendar, y los vinculé con Gmail y los vinculé con el agente. Sí. Me generó una serie de entrevistas que realmente fueron muy, muy buenas, pero no estaban orientadas a lo que quería realizar, o sea, el tipo de colega con el que quería conectar. Bien. Con lo cual te hablo acá de un proceso muy simple, pero que en definitiva me resultó más, digamos, más allá de si el prompt era o no era adecuado para toda esta búsqueda, pero en este caso me resultó mucho más óptimo poder hacer el filtro y poder hacer yo después los encuentros con estos profesionales. Con lo cual, a lo mejor hice 2 veces el ejercicio, pero en ese ejercicio también tuve un aprendizaje. La IA necesita el ojo humano, ¿no? Esto también es importante decirlo, porque hay como una fantasía de, bueno, se lo doy a la IA y lo tengo resuelto, pero el ojo humano tiene que estar por una cuestión de garantías y también de calidad del trabajo siempre, ¿no? Exacto, sí, les comparto esta anécdota porque me pareció tan importante tener la mirada de qué es lo que estaba buscando, como también todo eso se resolvió realmente en minutos. Y la agenda que tiene compartida la inteligencia artificial sabía qué espacios podía llegar a tener libres. Fue un ejercicio muy, muy positivo, pero siempre estamos nosotros. O sea, la inteligencia humana no se reemplaza con la artificial. Claro. Entonces, cuando vos mismo planteás en simultáneo, están sucediendo esta serie de eventos. Pero nada, un mensaje muy, muy simple. Estamos absolutamente preparados para poder decidir qué es bueno y qué es no. Y quizá ese sesgo es el que estamos malinterpretando. ¿Estaré yo preparado para que la inteligencia artificial no me reemplace? Claro. Sí, hay que probarla, hay que estudiarla, hay que jugar con la inteligencia artificial y hay que entender también si soy empresario, qué rol, ¿no?, tengo, si soy profesional, si presto servicios de consultoría o presto servicios de contaduría, de legales, a cualquier tipo de profesional, qué tipo de inteligencia artificial o herramienta a mí me conviene sumar y dónde puedo asistir para poder esta curiosidad también alimentarla, cómo puedo, en este caso el N o Experiencia Endeavor también la semana pasada. Claro, más de 1.300 personas en Experiencia Endeavor, ahí te iba a consultar. Hay una camada de emprendedores muy impresionante que entiendo que ya vienen chipeados con todo lo que es, o dan como obvio que la tecnología tiene que ser una parte importante, si no imprescindible de cualquier proceso, ¿no? Sí, es... y no solamente la cantidad de emprendedores, hay una creatividad hermosa en estos ecosistemas. Yo realmente me sentí en esa experiencia sumamente inspirada, y inspirada por la cantidad de gente que fue. Ya no solamente era ir a escuchar a los speakers, sino que también fue un punto de encuentro. Endeavor fue un punto de encuentro para muchísimas personas, más de 1.200, que quisieron ir a conocer colegas
Y acá hay un concepto también que no lo estamos mencionando, que es la construcción en red. Bien. Ya no crecemos de manera individual, crecemos en red. Esto es algo que el emprendedor, es la génesis del emprendedurismo también. Entonces, hay una cuestión de el local físico, el comercio tradicional, el emprendedurismo. Ya entendieron mucho antes, o a lo mejor empezaron a tener esta curiosidad, esta práctica, mucho antes de que la tecnología llegara, de cómo construir en red. Y hoy esas redes están funcionando. Y ese acompañamiento y la empatía también son parte de una cultura de crecimiento que tiene que ver con un ecosistema en el que el consumidor busca soluciones y quizá hay ciertas formas de resolverlas que están siendo más pregnantes que otras. Bien. Ahora los jóvenes, vuelvo ahí, ¿no? Y esto que estás diciendo vos de trabajo en redes, no sé si están atentando, sería como muy súbito decirlo así, pero están avanzando con la economía del freelance y de las redes, si se quiere, más esporádicas, más espontáneas que a la economía corporativa. No sé cuál va a ser la relación entre economía corporativa y estas nuevas modalidades de trabajo que la tecnología, permite, ¿no? Hoy contratar a alguien, a un editor, por ejemplo, de cualquier parte del mundo, es posible con tres clics, digamos, ¿no? Y me parece que hay un cambio de modelo que en algún momento, por lo menos en algunas industrias, otras no, digamos, otras seguirán siendo corporativas, entiendo yo, pero es como un cambio que se viene, ¿no? Claro, wow, qué buen punto. Vos estás planteando el mundo corpo y el mundo freelance, ¿no? Sí. Como empleado, empleador y cierta o tensión ahí, autogestión. tal vez en algunas cosas se complementen, pero yo creo que hay un camino hacia los freelance. Mira, es relativo, sí, un poco, digamos, ¿por qué el freelance tiene cierto atractivo? Por la posibilidad de la libertad en horarios, o probablemente también por la gestión, o probablemente por lo portátil que se puede volver también un profesional. Lo que vos estás mencionando es, puedo contratar o tengo acceso a trabajar con alguien de cualquier parte del mundo, como cualquier parte del mundo tiene acceso a trabajar con nosotros, ¿no? Acá en Neuquén. Entonces, ambos modelos tienen aspectos positivos y negativos. Una corporación construye cultura organizacional, construye valores, construye objetivos y además tiene una fortaleza distinta a la hora de enmarcarse en una categoría de negocios, ¿no? Y sin duda que es un formato, yo de por sí estuve varios años en ese formato, sumamente atractivo y la pertenencia que te genera también es lo que te forma no solamente como profesional, sino como persona. Eso, podés preguntarme ahora, ¿se pierde o se gana? Te lo pregunto, ¿eso se pierde o se gana? Me encantó. Bueno, sí. Esa es la diferencia enorme y por lo cual este ecosistema emprendedor crece. Porque en sí mismos se están formando, como se están ¿cómo sería la palabra? Definiendo. Soy emprendedor y tengo una comunidad, pertenezco y participo en una comunidad de emprendedores. Lo que no estarían alineados, por supuesto, las cuestiones más salariales y ojalá en algún momento todas las cargas sociales más las obras sociales puedan contemplar al monotributo. No me quiero meter en estos temas que ya son más económicos, pero sería muy interesante que a lo mejor se legitime el freelance como una vida portátil con beneficios quizá tan atractivos como los otros. Claro, la legislación tiene que acompañar el cambio, ¿no? Que es siempre lo que va un poco detrás, ¿no? Lo mismo pasó con las sociedades de acciones simplificadas para que las startups y los emprendimientos puedan vender también sus acciones y conseguir capital. Y terminó en una maraña político-judicial que nunca se terminó de resolver. Tendremos que ver si ese capítulo, ¿no?, se escribe en los próximos 10 años o X cantidad de años, pero lo que el emprendedor gana o lo que el freelance gana
es una forma de poder gestionar su propio tiempo, claro, y una forma también de incluso aceptar ciertos desafíos que hay corporaciones con programas de cultura organizacional, expertise muy desarrollados, pero hay otros que a veces se van quedando porque es más difícil también poder migrar con la velocidad que el contexto está cambiando. claro. Entonces, eso quizás ya sería un tema más para hablar o con un recurso humano o con alguien que esté vinculado con la parte legal, pero realmente siento, porque he estado en algunas agrupaciones de nómades digitales, soy muy curiosa, soy muy observadora y me gusta constantemente estar en contacto con los ecosistemas, y durante un buen tiempo el nomadismo digital era una fuerza incluso económica para de turismo y de economía para muchas capitales del mundo. Sí, sí. Pero bueno, con ese riesgo de que van, digamos, bueno, ¿qué pasa con la jubilación? ¿Qué pasa a futuro? ¿Qué pasa con llegar a una edad? Esquema político, un esquema, administrativo quizá que queda no fuimos viejo. de tema, pero el tema está No, buenísimo. está buenísimo porque pero sí, es ¿qué cierto, pasa? la estabilidad, la jubilación futura, todo el sistema hay que rediscutir para adecuar en todo caso lo que está pasando, ¿no? A lo que está pasando. Eso desde quienes prestan servicios, ¿no? Sí. Pero bueno, después tenemos este ecosistema de este otro volumen de comercio. O sea, mira, ayer también me pasó, charlando con un empresario, dos o Sí. tres empresarios que querían incorporar inteligencia artificial y se encontraban con un obstáculo en sus equipos de ventas. Hoy, estar ordenados, poder tener la organización ordenada, no sé si ya es apuntar a una eficiencia operativa, pero ya tener orden es sumamente importante, porque antes el desorden podía llegar a no impactar tanto en la rentabilidad. Decís, bueno, a ver, esto salió tarde, esto salió mal, lo hago de vuelta, duplico en algunos casos incluso funciones, pero al final, digamos, el resultado me muestra que sigo siendo rentable y operativo. Hoy por hoy, todo eso es un costo que es mucho más alto Claro. absorber para las organizaciones. Yo escuchaba, sumé inteligencia artificial, pero cuando llegaron las consultas el equipo de ventas no la pudo resolver. Cuestiones operativas y cotidianas, las que las empresas intentan, y esto también vuelve, y no me puedo quitar el concepto de simultaneidad que estás hablando, si yo no resuelvo mi orden organizacional, si contrato equipos externos porque me resultan con su expertise más interesantes y atractivos que generar un equipo propio. Claro. Entonces yo trabajo, y esto se llama plugin, ¿no? Entonces incorporo un equipo externo de marketing, incorporo un equipo externo de edición, incorporo un equipo externo de redactores, a lo mejor en el caso de medios periodísticos, y trabajo una cultura con ellos. Pero tengo que trabajarla. No hay forma de que me pueda correr de la cultura, porque la cultura es el alma y la esencia del negocio. No tengo, aunque yo lo resuelva... Así no hay una relación de dependencia, Exacto. tenés que trabajar alguna cultura organizacional incluso con los prestadores de servicio. Sí, ¿no? les va a hacer bien, siempre hace Sí. bien. Siempre hacer bien, incluso tratar bien al otro, ¿entendés? Si yo te contraté y sos externo y hago eventos o dentro de mi organización, llámalo. O sea, esos son los stakeholders que te aportan valor también. Entonces, esto es construir en red también. La inteligencia artificial es una herramienta, así como en su momento lo fue tener internet, así como se fueron incorporando todas estas mejoras y estos upgrades en sistemas operativos. Lo que está pasando ahora no es distinto a lo que pasó históricamente. Los cambios los tenemos, los contextos cambian, las personas hacen elecciones diferentes, eligen estilos de vidas diferentes, esto que estamos nombrando ahora como trabajos portátiles o trabajos externos. Las leyes a veces acompañan, a veces no. Vos podés darle alguna facilidad a lo mejor a estos proveedores
que trabajan con vos para que puedan sentirse parte de la organización. Bueno, hay mucho para revisar, ¿no? Me parece, y hay tanto para tomar y para poder. Tenemos una oferta muy grande de herramientas, pero también tenemos un compromiso para revisar cómo aplicarlas y cómo estamos pensando en nuestros equipos de trabajo, cómo tratamos a nuestros talentos humanos y cómo hacemos que convivan también con estas inteligencias artificiales. Marina, gracias por haber venido. Siempre es un placer escucharte, charlar con vos, así que seguramente y siempre que tu agenda lo permita vamos a seguir dándole lugar a todos estos temas que vos nos traes. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Marina López Míguens es especialista en estrategia y marketing, consultora, y nos ayuda a entender este mundo en el cual estamos viviendo y el que se nos viene hacia adelante, orientado por supuesto a todos los cambios, en particular con las nuevas tecnologías, pero también en todo lo que hace a la interpretación que hacemos de nuestras propias organizaciones, empresas, trabajos, de nuestra propia vida. Nosotros llegamos hasta aquí y nos reencontramos el jueves que viene con otro dato, con las 2 entrevistas de la semana que viene. A eso nos dedicamos, a llevarles a ustedes los 2 temas principales, o por lo menos que consideramos relevantes de cada semana. Que tengan muy buenas noches. Nos reencontramos el jueves que viene aquí en la pantalla de 24/7, Canal de Noticias. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa entregó las primeras computadoras del Plan Pehuen a estudiantes de la Escuela Primaria 47 de Cayanda. La iniciativa promueve la modernización del equipamiento tecnológico de todas las escuelas neuquinas. Las primeras computadoras las vamos a entregar a Huevo. Eso es importante. La primera de la provincia. Acá comienza a ejecutarse el Plan Pehuen que va a beneficiar a todas las escuelas neuquinas. Comienza desde Cayanda, de una escuela humilde con 5 alumnos, pero con todo el compromiso y el amor que nosotros necesitamos para hacer grande esta provincia. Más información en neuqueninforma.gov.ar.